Efectivamente, pues vamos a ver el tema de las medidas de protección, vamos a ver también algunas vías de tutela efectiva, como por ejemplo la acción de libertad y los estándares jurisprudenciales más altos que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en estos temas, a la luz precisamente de los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, y vamos a ver también cómo desde este análisis se configura todo este concepto de la reparación integral de daños que vamos a intentar abordar en estos minutos y estos espacios dialógicos. En primer lugar, pues quiero señalarles que al chat les he puesto para efectos de pedagogía una caja de herramientas jurisprudenciales. En esta caja de herramientas jurisprudenciales están las sentencias que son consideradas los estándares jurisprudenciales más altos en violencia en razón de género. Notarán todos que la mayoría son del año 2018 y de la sala segunda, y pues ha sido este periodo, el periodo en el cual el Tribunal Constitucional, concretamente en esta sala, ha tenido una progresividad importante en tema de jurisprudencia constitucional, y es importante que desde donde estemos la utilicemos, especialmente en el tema de trata y tráfico. Por lo tanto, para llegar a los puntos específicos que vamos a abordar, sí es esencial realizar una contextualización importante, porque sí es importante brindar algunas herramientas argumentativas que las debemos utilizar desde el ámbito constitucional. Entonces, para llegar al tema de trata y tráfico, de medidas de protección, de la reparación integral de daños, lo primero que debemos entender y debemos manejar es la doctrina del bloque de constitucionalidad, porque este es un instrumento importantísimo, porque como vamos a ver, la trata y tráfico de personas también, y dentro de este concepto de lo que es la violencia en razón de género, pues tiene un avance muy importante en el derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional de los derechos humanos tiene una irradiación a nivel interno. Por eso es que vamos a empezar primero con la doctrina del bloque de constitucionalidad, tal como la tienen en su caja de herramientas jurisprudenciales. La doctrina del bloque de constitucionalidad fue desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la sentencia 110/2010-R. ¿Por qué es tan importante esta sentencia? Porque nos va a dar un primer panorama específico para que tengamos herramientas argumentativas a la hora de generar especialmente la defensa jurídica de víctimas de trata y tráfico y de víctimas de violencia en razón de género. Y en ese sentido, primero vamos viendo que la sentencia 110/2010-R establece que forman parte del bloque de constitucionalidad, y como miren cómo en materia jurídica ya no hablamos solamente de la Constitución, sino que tenemos a la Constitución, sí, pero además tenemos tratados internacionales referentes a derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. En tema de violencia en razón de género, esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero además tenemos un instrumento específico con el cual vamos a ir trabajando, que es precisamente en el sistema interamericano, la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar toda forma de violencia contra la mujer.
Esto en el contexto del sistema interamericano, pero también tenemos instrumentos internacionales importantísimos que van a formar parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, tenemos un instrumento muy importante que lo vamos a utilizar a la hora de ver el tema de las medidas de protección, que es, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se llama la CEDAW en sus siglas en inglés. Entonces, estos instrumentos no son muy útiles porque estos instrumentos van a formar parte ¿de qué? Van a formar parte del bloque de constitucionalidad. Pero además, la sentencia 110-2010-R nos establece otro elemento que ahora que veamos todo este contexto de violencia en razón de género es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la sentencia 110-2010-R nos dice que además los estándares internacionales referentes a derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad. Y cuando hablamos de estándares internacionales, pues vemos que el Estado plurinacional de Bolivia forma parte tanto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y entonces, en ambos sistemas se van generando lo que son los estándares internacionales de protección de derechos humanos que van a formar parte del bloque de constitucionalidad y que en violencia en razón de género nos son sumamente útiles porque además son de aplicación directa. Por lo tanto, generan efectos vinculantes para las autoridades judiciales y también para cualquier servidor o servidora pública. En ese sentido, pues primero, para contextualizar este tema, debo señalar que el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte tanto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, en el Sistema Interamericano sí se generan estándares internacionales que van marcando la progresividad de los derechos. En violencia en razón de género tenemos estándares importantísimos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Y quién produce estos estándares a nivel del sistema interamericano? Pues estos estándares emanan de una instancia que todos hemos debido escuchar muchísimo, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en San José de Costa Rica y esta corte tiene dos roles específicos. Tiene un rol contencioso y tiene un rol interpretativo. Entonces, en ambos roles va emitiendo estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, tenemos en los roles contenciosos, la Corte Interamericana ha emitido, ha resuelto uno de los casos más emblemáticos en violencia en razón de género, que es el caso Campo Algodonero versus México, un caso muy famoso que se dio en Ciudad Juárez, en México. Este es el antecedente, por ejemplo, de la obligación de los estados de tipificar de manera específica el delito de feminicidio, diferenciándolo del delito de asesinato. Entonces, en el caso Campo Algodonero versus México, fue la primera vez que además en este rol contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte emitió precisamente una interpretación, estándares importantes que forman parte del bloque de constitucionalidad y que nos van a ayudar a entender muchos temas y nos van a ayudar a defender precisamente con eficacia todo el tema de lo que es violencia en razón de género. Y en este caso, Campo Algodonero versus México, que emerge del rol contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el primer estándar importantísimo que se generó, que forma parte del bloque de constitucionalidad, es precisamente el de la obligación
de investigación con perspectiva de género. Entonces, todo el concepto de la perspectiva de género, que enseguida la vamos a analizar, tiene un primer estándar en el caso Campo Algodonero versus México. Pero además, el caso Campo Algodonero versus México tiene otro gran estándar, miren, que forma parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo a la sentencia 110 quebrado 2010-R, y es este tema que lo voy a resaltar mucho porque vamos a trabajar mucho con este tema, que es el deber de la debida diligencia. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el caso, la Convención Belém do Pará, pues estableció el deber de la debida diligencia en cualquier hecho vinculado a violencia en razón de género. ¿Y cuáles son los 4 elementos del deber de la debida diligencia? Desde este estándar se establece que los estados tienen el deber de prevención, tienen el deber de investigación con perspectiva de género, tienen el deber de sanción y tienen el deber de este tema que hoy vamos a abordar, que es la reparación integral de daños. Entonces, estos términos, por ejemplo, en esta sistematización y con todos estos elementos, no lo vamos a encontrar ni en la ley 348 ni en la ley 1173, sino que vean cómo los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos pues construye este concepto del deber de la debida diligencia, este estándar que de acuerdo a la sentencia 110 quebrado 2010-R forma parte de ¿qué? Forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero también los estándares internacionales no solo emergen del sistema interamericano, emergen también del sistema universal. En el sistema universal, pues hay varios comités, pero por razones de tiempo me voy a centrar a uno muy importante, que es el comité de la CEDAW. Les decía que la CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un instrumento referente a derechos humanos ratificado por Bolivia, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero este instrumento internacional tiene un comité, así como la Convención Americana de Derechos Humanos tiene la Corte Interamericana. En el sistema universal tenemos el comité, y eso quiere decir que cuando el Estado boliviano se vulnera temas de derechos, por ejemplo, en violencia en razón de género, agotada la vía interna, se puede ir o al sistema interamericano o al sistema universal. Y este comité tiene roles contenciosos y también tiene roles interpretativos. En los roles interpretativos, este comité ha emitido lo que se llaman las recomendaciones generales. Quiero resaltar este tema porque estas recomendaciones generales son estándares que forman parte del bloque de constitucionalidad. Tenemos recomendaciones generales del comité de la CEDAW muy importantes. Por ejemplo, tenemos la 23, la recomendación general 23, específica para el tema de acoso y violencia política contra las mujeres. Luego tenemos otra muy importante en todo lo que es la violencia en razón de género, que es la recomendación general 33, vinculada justamente a un tema que vamos a ver ahora, que en temas de trata y tráfico es muy, muy importante, el tema del acceso a la justicia. Entonces, estos estándares, estas recomendaciones forman parte del bloque de constitucionalidad. Luego tenemos otra recomendación general muy reciente del año 2017, que es la 35, donde, por ejemplo, se establecen estándares importantísimos en medidas de protección, que es lo que vamos a ver, es decir, más allá de lo que tenemos en la ley, pues tenemos que ver estos estándares. En esta recomendación general también se abordan temas muy importantes que el Estado boliviano está incumpliendo, y por eso es importante mirar desde los estándares, por ejemplo, en el tema de la conciliación en temas de violencia en razón de género. Entonces,
Vean cómo en nuestra primera herramienta argumentativa no solamente nos centramos en la Constitución, ni siquiera podemos en el ámbito jurídico limitarnos a la ley, es decir, más bien vamos a darle a la ley 348, vamos a darle al Código Niña, Niño, Adolescente, a la Ley 1173, un sentido siempre conforme, ni siquiera solo a la Constitución, sino al bloque. Entonces, hasta este punto, recordemos que el bloque de constitucionalidad tiene un estándar jurisprudencial más alto en la sentencia 110-2010-R. Y en esta sentencia, pues, se establece que en el bloque de constitucionalidad, reitero, no la Constitución, están los tratados internacionales referentes a derechos humanos, están también los estándares internacionales de protección a derechos humanos. Oye, no quiero pues que me vean, oye, chino todavía. Fotos recién. Claro, pues, pero no sé. María Elena, por favor, ¿puedes reactivar el audio? Tuve que apagarlo porque hay personas que lamentablemente están interrumpiendo la transmisión. Claro que sí, querida Tay. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora bueno. Sí. Creo que me he quedado en el resumen que estaba haciendo de la 110, de la sentencia 110, y ahí tenemos el bloque de constitucionalidad en el cual tenemos a la Constitución, los tratados internacionales y los estándares internacionales. Entonces vean cómo como servidores públicos esta herramienta es muy importante porque no solo tenemos un panorama en la ley, ni siquiera en la Constitución, sino también en estos estándares que van marcando los avances del derecho internacional, de los derechos humanos en este concepto de violencia en razón de género. Luego tenemos otra herramienta argumentativa que antes de entrar a la temática la debo abordar con ustedes de manera esencial y necesaria, que es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. La doctrina del estándar jurisprudencial más alto tiene una sentencia que también la tienen en su caja de herramientas, que es la sentencia 2233-2013. Y notarán que cuando yo me refiero a sentencias judiciales o a sentencias del Tribunal Constitucional, utilizo siempre el concepto de estándar jurisprudencial más alto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar la ley que aplicar la jurisprudencia. Y para aplicar la jurisprudencia, lo más importante es entender que en materia de jurisprudencia no rige el criterio de temporalidad, sino rige el criterio de favorabilidad. Si el Tribunal Constitucional ha desarrollado, por ejemplo, las sentencias tan progresistas como las vamos a ver ahora, pues la doctrina del estándar jurisprudencial más alto establece que el precedente en vigor, que va a ser fuente directa de derecho y que va a vincular a todas las autoridades judiciales, a todos los servidores públicos, va a ser el entendimiento que sea más favorable, más progresivo, ¿a qué? Al derecho, en este caso, a los derechos de las víctimas de violencia en razón de género. Y la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un límite para el Tribunal Constitucional. Eso hace que en todos los avances, como vamos a ver hoy día, el Tribunal Constitucional no retroceda, no utilice esa su frecuente herramienta de los cambios jurisprudenciales para retroceder en todo lo que ya se ha consolidado, especialmente en temas de violencia en razón de género. Por eso es que la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, consolidada en la sentencia 2233-2013, establece que cuando ustedes tengan dos sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional, ¿cuál van a aplicar? ¿Cuál genera efectos vinculantes? Genera efectos vinculantes la sentencia que sea la más favorable, que sea la más progresiva, en este caso a las víctimas de violencia en razón de género, aunque no sea la última, porque si hay una última sentencia
sentencia que hace una supuesta mutación y que sea regresiva, esa sentencia va a ser una sentencia aislada, pero nunca va a ser fuente directa de derecho, nunca va a ser precedente en vigor y por ende nunca va a ser el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, por eso es que todas las sentencias que vamos a analizar hoy están vinculadas, siempre las vamos a ver desde la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Luego tenemos otra sentencia y con esta sí que vamos a trabajar en dos partes hoy en estos diálogos. Una primera al ver el tema de la doctrina del estándar más alto y una segunda parte cuando nos refiramos concretamente a la reparación integral de daños. Y por eso tenemos otra sentencia que es la 19-2018-S2. Esta es otra vez una sentencia que modula, es decir, aumenta, integra otro criterio a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Qué dice esta sentencia, la 19-2018-S2? Dice que cuando ustedes tengan una sentencia del Tribunal Constitucional y un estándar más alto, por ejemplo, que emane de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del Comité de la CEDAW que estamos viendo, ¿cuál tienen que aplicar? ¿Cuál tienen que aplicar los jueces? ¿Cuál tienen que aplicar, por ejemplo, los SLIMs, las defensorías de la niñez? Pues tienen que aplicar el estándar que sea más favorable, en este caso, a la violencia en razón de género. Entonces, por eso, para estas técnicas argumentativas es importante manejar estas primeras tres sentencias. Segundo punto, ya para ir avanzando en esta construcción antes de llegar a los puntos específicos que vamos a ver ahora, que son las medidas de protección y especialmente la reparación integral de daños. Pues vamos a ver el concepto de violencia en razón de género. Cuando hablamos de violencia en razón de género, primero, noten que no estoy utilizando únicamente el concepto de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Esto porque el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido un avance y desde todo lo que es el concepto de género ha ido desarrollando la violencia en razón de género, y la violencia en razón de género no afecta solamente o únicamente a las mujeres, sino también, y por eso es que el concepto de violencia en razón de género, primero en la Recomendación General 35 de la CEDAW, que como les decía, forma parte del bloque de constitucionalidad, pues a partir de esta recomendación, cuando hablamos de violencia en razón de género, damos un amplio espectro. ¿Por qué? Y aquí voy a empezar a hacer unas construcciones muy importantes, reflexivas, que es esencial que las analicemos. Cuando hablamos de género, ¿qué es el género? El género es una construcción social, es una construcción cultural que implica la asignación de roles, la asignación de atributos. ¿A quiénes? A los hombres y a las mujeres. Esa asignación de roles pues puede estar vinculada precisamente, puede ser la causa de estereotipos en razón de género, de prejuicios en razón de género, puede generar históricas relaciones de asimetría, como vamos a ver, y esas son las causas específicas de la violencia en razón de género. Entonces, miren cómo el género como construcción social, miren, por ejemplo, les voy a dar ejemplos muy rápidos y además que los vemos en el cotidiano vivir. Por ejemplo, cuando nace un bebé, si es mujer, si se le asigna al nacer el sexo femenino, ¿qué ropita le ponemos? Rosada, ¿no es cierto? Si es hombrecito, celeste. Si es niña, ¿qué le regalamos? Muñecas, ¿no es cierto? Al niño, autitos. Es decir, vamos empezando con el tema de los roles de género, que esa puede ser en el futuro las causas de discriminación. Y eso es lo que se identifica, y los roles de género no solo afectan a las mujeres, también pueden afectar a los hombres. Entonces, el concepto amplio de la violencia en razón de género llega a un estándar jurisprudencial más alto, importantísimo,
Supremo, del Tribunal Constitucional, que es la sentencia que la tienen en su caja de herramientas, que es la sentencia 346-2018-S2, que además es una sentencia que contiene los estándares más altos en medida de protección, como vamos a ver. Entonces, ¿qué dice esta sentencia? Esta sentencia interpreta el artículo, interpreta la ley 348 y establece que la violencia en razón de género, primero, por supuesto, está centrada en la mujer por las históricas relaciones de asimetría que genera precisamente estos roles de género y que pues hacen que la mujer esté en situación de desventaja, en situación de subordinación. Criterio, como vamos a ver, muy importante para ver, por ejemplo, delitos de trata y tráfico, ¿no? Entonces, esta lógica, vean cómo hace que las mujeres sí estén dentro de este primer concepto de violencia en razón de género, pero además, dentro del concepto de violencia en razón de género, también hablamos de quiénes, de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, que también deben visualizarse y están amparados por todos estos estándares de violencia en razón de género que vamos a ir viendo. Pero también la sentencia 346-2018-S2 ha tocado otro tema importante también que debe discutirse porque es otro sector históricamente discriminado, que es el tema de las personas LGBTI más, ¿no? Es decir, las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, intersex y otras categorías como los queers, por ejemplo. Entonces, estas personas por el tema de orientación sexual o por el tema de identidad de género, históricamente discriminadas y que también están amparadas dentro de este concepto de lo que es la violencia en razón de género y que también pueden estar dentro de este concepto de trata y tráfico de personas. Entonces, vean cómo el tema de violencia en razón de género entonces comprende a las mujeres, por supuesto, a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera, a las personas LGBTI y a cualquier persona bajo dos requisitos específicos. Primero, que esté en situación de vulnerabilidad y segundo, que sufra violencia en razón de género. Por ejemplo, la sentencia que les cuento, la 346-2018-S2, implicaba el análisis de una medida de protección a un hombre. Claro, y ustedes me dirán, bueno, un hombre puede estar protegido por la ley 348 cuando sufra de violencia en razón de género, sí. Es decir, cuando esté en situación de vulnerabilidad y sufra violencia en razón de género. Por ejemplo, en este caso, era una pareja, miren los roles de género, en la cual la esposa era la que salía del hogar, la esposa era la proveedora y él realizaba el trabajo de hogar, él cuidaba a los hijos y a partir de ello pues empezó a tener una dependencia, una situación de dependencia económica, emocional en relación a su pareja y empezó a sufrir violencia en razón de género. Entonces, cuando pide una medida de protección, inicialmente, claro, el concepto era ¿cómo vamos a dar una medida de protección a un hombre? Si la ley 348 establece la protección a la mujer. Y entonces vean cómo por eso es que desde el derecho internacional de los derechos humanos, pues también puede darse el caso en el cual cualquier persona puede estar en situación de violencia y puede sufrir, en situación de vulnerabilidad, perdón, y puede sufrir violencia en razón de género. Entonces, sí entra dentro de este concepto de violencia en razón de género, ¿sí? Entonces, hasta este punto ya hemos visto que es el bloque de constitucionalidad, hemos visto que es el estándar jurisprudencial más alto, hemos visto el concepto que abarca la violencia en razón de género. Quiero ver otro cuarto elemento que es muy importante, especialmente para una eficaz defensa de los derechos de personas víctimas de violencia en razón de género.
que es lo que se llama los enfoques. Y en el tema de los enfoques, pues tenemos 4 tipos de enfoques importantísimos que los debemos considerar en nuestras herramientas argumentativas, que las debemos considerar, por ejemplo, cuando estemos asumiendo una medida de protección, que los debemos considerar cuando estemos aplicando toda la doctrina de reparación integral de daños a las víctimas. El primero es lo que se llama el enfoque diferencial. Es decir, aquí voy a graficar este tema. Ustedes saben que en derecho, ¿no es cierto? Todos conocemos a la diosa Temis, ¿verdad? La diosa Temis con su venda, esa venda que mira a todos desde la igualdad formal. ¿Todos seremos realmente iguales? Una víctima de trata, por ejemplo, ¿realmente estará en igualdad? Primero, para el acceso a la justicia, para las medidas de protección, una víctima de violencia en razón de género estará en igualdad. Claro, desde la venda todos somos iguales, puede que sí, pero los propios estereotipos, los propios prejuicios hacen pues que no estemos en igualdad. Una niña, niño, adolescente va a estar en igualdad material, no. Por eso es que los derechos, y esta es la lógica desde el derecho internacional de los derechos humanos, quitemos la venda a la diosa Temis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para defender los derechos, cuando hablamos de derechos humanos, es trabajar mucho en el tema de los enfoques. El primer enfoque es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial hace una identificación precisamente de las situaciones de asimetría, por ejemplo, de niñas, niños, adolescentes, de personas adultas mayores, de personas que estén en situación de asimetría. Y el efecto del enfoque diferencial es precisamente generar para el Estado obligaciones, ¿de qué manera? Obligaciones reforzadas de protección. Entonces, por ejemplo, todas las flexibilizaciones procesales, las interpretaciones se deben dar de manera más favorable ¿a quién? A la víctima. Y eso no implica afectar el principio de igualdad, más bien implica consagrar la igualdad sustantiva, que eso es lo que plantea nuestro modelo constitucional. Entonces, una herramienta muy importante que además nos es útil ya cuando veamos medidas de protección es ver precisamente esta lógica del enfoque diferencial. Luego tenemos un segundo enfoque que es muy importante en el tema que estamos abordando ahora, que es el enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Ya les decía que este enfoque tiene un primer estándar, en este caso Campo Algodonero versus México, en el cual la Corte Interamericana ya empieza a hablar del enfoque de género. ¿Y por qué empieza a hablar del enfoque de género? A ver, vamos a ver el caso Campo Algodonero versus México. ¿Por qué se llama Campo Algodonero versus México? Porque este lugar, Campo Algodonero, era un lugar en Ciudad Juárez donde fueron abandonadas miles de mujeres víctimas de muertes violentas. Entonces, ¿qué hizo la Corte Interamericana cuando el caso llegó hasta la Corte Interamericana? Precisamente porque el Estado no había cumplido su deber de investigar, no había cumplido su deber de sanción y de reparación de daños. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo la Corte Interamericana? Dijo, a ver, aquí no estamos en temas de asesinatos aislados, no, sino que utilizó un concepto, y este concepto, especialmente en trata y tráfico, tiene una significación muy importante, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció lo que se llama un factor de estructural de violencia contra la mujer, es decir, en sociedades
como las latinoamericanas, pues existe un patrón estructural de violencia y esto lo podemos ver a partir precisamente, por ejemplo, en Bolivia, los casos de feminicidios, los casos de violencia, los casos de trata y tráfico, es decir, nos hacen ver que este no es un tema aislado, sino que existe un patrón estructural de violencia y si existe un patrón estructural de violencia, no podemos tratar pues el tema desde la homogeneidad. Por eso es que, por ejemplo, se tiene que diferenciar el feminicidio del asesinato, ¿no es cierto? Porque los móviles del asesinato no son los mismos que los móviles de muertes violentas de mujeres en un contexto de violencia estructural. Entonces, a partir de ese concepto de violencia estructural, ¿qué hace la Corte Interamericana? Utiliza lo que se llama la perspectiva de género. ¿Y qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género inicialmente es un método del derecho. Pero no solamente es un método del derecho, por eso les digo que nos sirve mucho, por ejemplo, para las medidas de protección o para los peritajes, por ejemplo, en cualquier tipo de violencia en razón de género o para los informes biopsicosociales. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es un método del derecho que primero parte no de la igualdad, no de la igualdad formal, sino más bien de las asimetrías. Es decir, cuando hablamos de género, de construcciones de roles, vemos cómo se han formado relaciones históricas de asimetría. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Bolivia, cuando vino la primera constitución de 1826, ¿quiénes eran ciudadanos? Pues eran ciudadanos los hombres textualmente, ¿no es cierto? Además, propietarios y además que que sabían leer y ellos, por ejemplo, eran los que podían acceder al voto, eran ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanas, los pueblos indígenas no eran ciudadanos. Y miren cómo viene después la legislación. Tenemos dos codificaciones importantes en Bolivia a partir de 1820, en la primera época de la República. Primero tenemos las llamadas codificaciones de Santa Cruz. Entonces, por ejemplo, estas codificaciones han dejado de entrar en vigor en nuestro país hace menos de 50 años. ¿Qué establecía? Por ejemplo, vean esta lógica proteccionista. Primero, la mujer, para empezar, no podía suceder, es decir, no tenía capacidad jurídica, ¿no? Entonces, no podía ser heredera, no podía ser titular de la propiedad, no podía tener transferencias, siempre lo tenía que ser a través de su padre, a través de su hermano, es decir, toda esa línea patrilineal y entonces que marcan esas situaciones de asimetría. Pero miren, por ejemplo, el Código Santa Cruz en materia penal establecía que el marido, cuando daba muerte a su esposa en un acto de salvar su honra, pues en realidad esa muerte era considerada, miren, por la mirada de la propia ley, era considerada un delito de bagatela, ¿no es cierto? Porque precisamente aquí viene esta visión de asimetría. Desde la codificación de Santa Cruz, el esposo tenía roles disciplinarios, rectores en relación a su mujer, vean, su mujer, en relación a los hijos. Entonces, vean cómo se va construyendo estas relaciones de asimetría. Cuando empiezan a votar en Bolivia las mujeres, el 53 recién pueden acceder a la judicatura, es decir, no podemos decir que estamos frente a relaciones simétricas, sino más bien podemos decir que estamos frente a relaciones asimétricas. Y esas relaciones asimétricas además se van formando a partir de prejuicios, a partir de estereotipos, que si ya existe históricamente un patrón histórico de discriminación, un patrón estructural, pues va aumentando a partir de prejuicios. Por ejemplo, cuando vemos un tema de
lenguaje estereotipado que desde la perspectiva de género tiene que ser identificado en los peritajes, en los informes psicológicos que después tendrán que ser analizados por el juez con perspectiva de género. O sea, por ejemplo, miren esta lógica. Ah, no, la mujer sí sale a trabajar y abandona a sus hijos, es decir, y estamos entrando o no sirves para nada. O sea, esas frases que no son tan comunes son lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy famoso que fue el caso Favela Nova Brasilia versus Brasil, ha llamado el concepto del lenguaje estereotipado que debe ser identificado desde la perspectiva de género para identificar, para hacer un rastrillaje de violencia, porque no nos olvidemos que la violencia en razón de género son delitos que no son gráficos, ¿no? Por ejemplo, la violencia sexual, en muchos casos la trata y tráfico, o sea, son delitos que no van a encontrar documentos por lo general, no van a encontrar pruebas documentales, testificales, entonces, pues tiene que implicar el derecho, tiene que utilizar otros métodos del derecho. Y entonces el enfoque de género, ¿qué hace? Pues lo que hace es visibilizar todos estos elementos que les estoy diciendo, es identificar las situaciones de asimetría, las situaciones de subordinación, las situaciones y estas situaciones, por ejemplo, en la trata y tráfico de personas se visualiza más, ¿no? Por lo general, las mujeres que sufren, que están dentro de redes de trata y tráfico, tienen pues una situación profunda de asimetría, de dependencia. Entonces, todos son esos elementos que tenemos que ir visualizando desde qué concepto, desde la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género es un método del derecho que, como vamos a ver enseguida, nos van a ayudar a traducir el derecho, especialmente el derecho procesal penal, desde otra mirada, las medidas de protección desde otra mirada, porque no partimos de la igualdad formal, no partimos de la venda de la diosa Temis, sino más bien partimos justamente de lo contrario, de las situaciones de asimetría que además generan obligaciones a partir de lo que enseguida vamos a ver, que es el deber de la debida diligencia. Entonces, una primera herramienta es el tema del enfoque de género. Y este estándar de la Corte Interamericana desde el caso Campo Algodonero versus México llega a un estándar jurisprudencial más alto del Tribunal Constitucional en el tema del deber de juzgamiento con enfoque de género que se da en las sentencias, primero en la 17-2019-S2, que como vamos a ver enseguida es uno de los estándares. Esta ha sido uno de los avances más importantes en género del Tribunal Constitucional y parte precisamente de este método del derecho y de explicar lo que les estoy diciendo, este método del derecho para empezar a ver la tutela y la protección de los derechos de las víctimas, no desde la igualdad formal, sino desde las asimetrías. Tenemos también otra sentencia importante, la 64-2018-S2, que está vinculada al deber de investigar, de los jueces, de aplicar la perspectiva de género, que es un método del derecho. Pero también, y antes de entrar a las medidas de protección, tenemos que utilizar otra herramienta importantísima, que es lo que se llama el enfoque interseccional. ¿Qué plantea el enfoque interseccional? Es también un método del derecho. Este método del derecho hace que podamos ver, que podamos entender el derecho desde las causas múltiples de discriminación, de asimetría, de desventaja que puedan existir. Por ejemplo, el enfoque interseccional fue utilizado por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso muy famoso, que fue el caso Inés Fernández Ortega versus México. Este fue un caso en el cual Inés Fernández era una mujer indígena que fue víctima de violencia sexual. ¿Por quiénes? Por los miembros del ejército. Imagínense en el área rural, ustedes saben, México, una sociedad altamente violenta y altamente militarizada. Entonces, a partir de ello, pues ingresaron a su hogar militares, la agredieron sexualmente y claro, cuando Inés Fernández quiso denunciar el delito de violencia sexual, primero condenada por la comunidad.
¿no? Segundo, cuando fue a las autoridades, era el temor reverencial a quienes, a los militares. Cuando llegó a ir más allá del área rural donde vivía, al área citadina, hizo la denuncia. que le dijeron los servidores públicos? Le dijeron, a ver, ¿y qué prueba tienes para decir que has sido víctima de violencia sexual? ¿Qué prueba tenía Inés Fernández? Ni siquiera pudo acceder a un examen médico, porque claro, para que pueda acceder a la justicia, para que pueda acceder a servicios médicos, además en su condición incluso de mujer indígena, de las dificultades económicas, de la condena de su propia comunidad, pues ya habían pasado varias semanas en las cuales no había ninguna evidencia médica. Entonces, ¿cuál era el problema jurídico que planteaba el caso? La palabra de Inés Fernández Ortega contra la palabra ¿de quién? De los militares, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Corte Interamericana? Porque ¿qué hizo México? Dijo, bueno, la palabra de usted, mujer indígena, no vale nada, no tiene ninguna prueba, cerraron el caso y nunca más investigaron. Entonces, en este caso, Inés Fernández versus México, la Corte Interamericana utiliza el enfoque interseccional y miren cómo ya vamos a empezar a entender algunos presupuestos procesales muy importantes con los cuales tenemos que trabajar en violencia en razón de género, en cualquier tema, pero especialmente, por ejemplo, en temas de violencia sexual. Entonces, ¿qué le dice la Corte Interamericana a México y a todos los estados al generar este estándar? Les dice, a ver, señores estados, ¿qué tienen que hacer en estos casos? Y por primera vez dice, la violencia sexual no es pues un delito gráfico, no es un delito que ustedes puedan hacer un allanamiento, que puedan tener pruebas testificales, documentales, no es como una falsedad material que pueden, de un documento, que pueden hacer prueba grafotécnica, no es cierto. Entonces, este tipo de delitos, y en particular la violencia en razón de género, son delitos que no son gráficos y que por lo tanto, para que las mujeres no tengan una barrera al acceso a la justicia, pues, ¿qué deben hacer? Debe investigarse y debe actuarse primero desde una perspectiva de interseccionalidad que ayude a identificar todas las situaciones de discriminación, de asimetría, precisamente para lograr el acceso a la justicia a víctimas de violencia. Y entonces, ¿cómo hizo la Corte Interamericana en este caso? Empezó a mirar, ¿no? Primero, mujer indígena, miren la situación de desventaja frente a las fuerzas del orden, militares. Entonces, además, en una situación de desventaja económica para poder acceder a la justicia. Y entonces, a partir del enfoque de interseccionalidad, por primera vez la Corte Interamericana desarrolló un estándar altísimo en temas de violencia en razón de género que todavía no se entiende en estados como el estado boliviano, ¿no? ¿Y qué dice? Dice, la denuncia de la mujer es un elemento suficientemente válido ¿para qué? Para que el Estado a través del Ministerio Público inicie la investigación de oficio y cumpla de manera reforzada con la carga de la prueba, como vamos a ver enseguida. Entonces, y aquí viene, y a partir de este estándar, desde el enfoque de interseccionalidad y del enfoque de género, se construyó este concepto del principio de presunción de veracidad. Claro, todavía en materia penal rige un principio, una garantía esencial que es la presunción de inocencia, sí. Pero cuando estamos en violencia en razón de género, aquí viene una ponderación y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la herramienta argumentativa del enfoque de género y el enfoque interseccional, primero establece el valor de la declaración de la víctima y luego establece el tema de el deber de accionar de oficio y bajo la debida diligencia del Estado. Entonces vean cómo, y enseguida por eso ahora sí vamos
vamos a entrar al tema de trata y tráfico, vamos a entrar al tema de medidas cautelares en trata y tráfico y cómo las vamos a abordar desde estos estándares. Entonces, vamos a centrar la problemática en la cual no la vamos a ver desde la lectura procesal de la norma, desde una lectura de la igualdad formal, sino por eso tenemos normativa específica, pero además la vamos a centrar en los enfoques, en el enfoque diferencial, en el enfoque de género y en el enfoque interseccional. Con todas estas herramientas, ahora sí estamos listos para entender qué es la debida diligencia y cómo vamos a actuar desde la debida diligencia a partir de estos enfoques que hemos visto en coherencia con el bloque de constitucionalidad y los estándares jurisprudenciales más altos. Y en ese tema, en su caja de herramientas, como les decía, tenemos una sentencia que nos debe generar un orgullo como bolivianos, porque realmente en tema de género ha plasmado uno de los estándares más favorables, yo diría incluso a nivel de la región. ¿Por qué? Y concretamente a partir de esta lógica del enfoque de género y del enfoque interseccional, tenemos la sentencia 17 quebrado 2019-S2. Recuerden muy bien esta sentencia porque esta sentencia es un hito específicamente en lo que es la labor de argumentación con perspectiva de género. Y entonces esta sentencia primero establece el tema del deber de la debida diligencia. ¿Qué tiene que hacer el Estado en todos los delitos de violencia en razón de género? Actuar con la debida diligencia. Y la debida diligencia, reitero, tiene 4 elementos importantísimos. Primero, el deber de prevención, que enseguida lo vamos a abordar. Luego tiene el deber de investigación. ¿Cómo? Con perspectiva de género. Luego el deber de sanción y luego tenemos el deber de reparación integral de daños, ¿sí? Entonces, en temas de delitos de violencia en razón de género, no es suficiente con el tema de la investigación. Tampoco es suficiente la sanción penal, sino además para cumplir la debida diligencia tenemos además que lograr la reparación integral de daños. Entonces vean cómo la debida diligencia genera, reitero, estas 4 subobligaciones. Deber de prevención, deber de investigación con perspectiva de género, deber de sanción y deber de reparación integral de daños. Y estos 4 estándares, si bien ya están desarrollados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en la CEDAW, en el Sistema Universal, pero en el ámbito interno tenemos un estándar más alto que es importantísimo, como les decía, en la sentencia 17 quebrado 2019-S2. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir descomponiendo, porque ya vamos a entrar a ver estos temas neurálgicos que debíamos abordarlos en nuestra clase de hoy, además ya con todas las herramientas teóricas de contextualización que las hemos ido repasando. Y cuando hablamos de deber de prevención, vean que estamos hablando desde el deber de la debida diligencia y con enfoque de género y con enfoque interseccional, pues vemos que la prevención tiene 2 horizontes importantísimos. Una prevención a nivel de políticas públicas, es decir, el deber de la debida diligencia implica, obliga a generar políticas públicas de prevención de la violencia en razón de género, de la trata y tráfico, con perspectiva de género. Entonces, este es un tema por su importancia, por supuesto, tiene un abordaje específico, pero yo me voy a centrar por razones de tiempo, en la segunda connotación de este concepto del deber de prevención desde la debida diligencia.
que es la prevención concretamente al caso concreto en la víctima. Y por eso es que las medidas de protección las debemos abordar primero desde esta lógica del deber de la debida diligencia, que reitero, genera 4 subobligaciones: la de prevención, la de investigación con perspectiva de género, la de sanción y la de reparación integral de daños. ¿Sí? Entonces, desde estas 4 subobligaciones, la de prevención, reitero, tiene una lógica de prevención en políticas públicas, pero tiene también una lógica, un deber de prevención en el caso concreto. Y aquí encontramos razón de ser a las medidas de protección. Como les decía, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos una recomendación general, que es la Recomendación General 35, que establece ya criterios importantes de medidas de protección, especialmente de carácter urgente, para las víctimas de violencia en razón de género. Y entonces, en el ámbito interno, primero, inicialmente las medidas de protección estuvieron establecidas en la Ley 348 y las medidas de protección han sufrido una importante reforma normativa en el caso boliviano a partir de la Ley 1173. Esta reforma normativa, como les voy a explicar enseguida, sí ha significado un avance progresivo, pero también es importante que desde los jueces, desde el Ministerio Público, los SLIMs, las Defensorías de la Niñez, pues se interprete la norma siempre en un sentido conforme al bloque de constitucionalidad, precisamente para materializar estas obligaciones internacionales del Estado boliviano, pero desde el concepto del deber de la debida diligencia. Entonces, ¿cómo viene la reforma? Y me voy a centrar un poco en la reforma de la Ley 1173. La Ley 1173 introduce una modificación, una reforma, una inclusión normativa importante y divide las medidas de protección en 2 grupos. Primero, las medidas de protección para niñas, niños, adolescentes, desde este enfoque diferencial que les señalaba, y también establece las medidas de protección a favor de mujeres. Primera observación en este punto: ¿cómo debemos interpretar las medidas de protección en el tema de mujeres? No solamente en el sentido del término mujeres. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a hacer eso si la ley dice mujeres? Pues precisamente el objetivo de realizar este espacio dialógico es que la ley siempre se va a tener que mirar a través de la argumentación de manera coherente con el bloque de constitucionalidad y con los estándares jurisprudenciales más altos del Tribunal Constitucional. Por eso hemos empezado esta reflexión con analizando elementos importantes como la doctrina del bloque de constitucionalidad y la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, las medidas de protección, primero, en una interpretación coherente con el bloque, aunque la ley diga, no solamente son para las mujeres, sino para cualquier persona que sea víctima de violencia en razón de género. Mujeres, por supuesto, pero también, como habíamos dicho, pueden entrar personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueden entrar personas LGBTI, por ejemplo, parejas de lesbianas o de personas gays pueden también sufrir de violencia en razón de género. Entonces, y cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad y que sufra violencia en razón de género, pues está dentro de la protección de esta visión de las medidas de protección de acuerdo a la ley 1173, aunque la ley diga solo mujeres. ¿Sí? Y por eso es importante nuevamente recordar la sentencia 346-2018-S2, que ya nos da el panorama y que establece quiénes están dentro del concepto de violencia en razón de género.
Bien, luego de esto vemos también que las medidas de protección se las divide desde dos puntos de vista. Primero, las llamadas medidas de protección de carácter urgente, y son aquellas que no están inicialmente sujetas a garantía de reserva judicial. Y luego tenemos un catálogo de medidas de protección sujetas a reserva judicial. Entonces, dentro de las medidas de protección de carácter urgente, y este ha sido un avance importante de la Ley 1173, que además está en armonía con la Recomendación General 35 del Comité de la CEDAW, pues pueden ser establecidas quiénes pueden brindar estas medidas de carácter urgente directamente y además en el primer contacto con la víctima. ¿Quiénes? El Ministerio Público, los SLIMs, las Defensorías de la Niñez, el CEPDAVI, el CIPLUB o cualquier instancia que esté en el marco de que trabaje el tema de protección de víctimas de violencia en razón de género, porque aquí sí la Ley 1173 establece un concepto amplio de cualquier autoridad. Esto porque las medidas de protección tienen un carácter, y aquí sí quiero resaltar este término, las medidas de protección deben ser otorgadas, especialmente estas de protección de carácter urgente, deben ser otorgadas en el primer contacto con la víctima, con mayor razón en temas de delitos de trata y tráfico, pero en cualquier delito de violencia en razón de género, ¿no? Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Por ejemplo, a nivel del Ministerio Público, va a la víctima, hace su denuncia y que le dicen, sí, vamos a esperar el informe para ver si vamos a dar o no las medidas de protección, vuelva la próxima semana. Entonces, claro, en la mayoría de los casos la víctima no vuelve, ¿no? No vuelve. Y eso es una deficiencia porque también hemos visto que muchos feminicidios podrían ser evitados si es que se adoptara esta visión de las medidas de protección de carácter urgente y en el primer contacto. Entonces, por ejemplo, la prohibición de contacto con la víctima en temas de trata y tráfico, además, hay una coordinación específica con el Ministerio Público porque la víctima tiene que ser, hay una unidad específica en el Ministerio Público porque incluso hay muchos casos hasta que hay que proteger la identidad, es decir, tiene que tener una protección reforzada, pero eso no puede esperar. Las medidas de protección deben ser realizadas en el primer contacto con la víctima, primer requisito. Segundo requisito, estas medidas de carácter urgente no están sujetas al principio de certeza jurídica, nuevamente por el enfoque de género. O sea, no podemos decir, no, vamos a hacer primero que emita el informe y ver si en el informe, no, porque medidas de protección desde los estándares internacionales opera lo que se llama el principio de precaución, es decir, solo con la denuncia de la víctima ya hay este es un elemento esencial, no solo para que se inicie la investigación, sino para que se brinde la protección. Entonces, las medidas de protección no son la excepción como se suele hacer en nuestro país, son más bien la regla. Es decir, tendría que justificarse que en el caso concreto no procede una medida de protección. Pero en esencia, miren cómo cambian las reglas. No podemos esperar a aprobar, a tener el informe. No, en el primer contacto, la denuncia de la víctima desde el estándar que se generó en caso Algodonero versus México y a partir de otro estándar que con ustedes lo voy a ver enseguida de manera específica, pero tenemos a la sentencia 353 2018-S2, esta sentencia establece el valor de la declaración de la víctima, es decir, solo cuando vaya por ejemplo, ante el SLIM y diga soy víctima de violencia,
Ese es un elemento esencial para inmediatamente dar medidas de protección. Por supuesto, paralelamente harán la denuncia, harán los informes, etcétera. Pero las medidas de protección desde el deber de la debida diligencia, pues solamente a partir de ese momento, pues tienen que aplicarse en el primer contacto con la víctima. Claudia nos dice que no le llegó la caja de herramientas. La puse en el chat aquí en el video, querida Claudia. Si sube un poquito los chats, ahí va a encontrar la caja de herramientas donde están precisamente todas las sentencias que ahora estamos abordando. Entonces, vean cómo la perspectiva de género hace que las medidas de protección sean primero en el primer contacto, las de carácter urgente, y apliquen el principio de precaución. Por supuesto, una vez que se apliquen las medidas de protección, estas sí necesitan control jurisdiccional ulterior, es decir, que en un plazo que no debe exceder las 24 horas, pues el SLIM, el Ministerio Público, quien haya brindado las medidas de protección a través del Ministerio Público, debe asegurarse que en el plazo de 24 horas estas medidas de protección sean comunicadas al juez cautelar. Este puede confirmarlas, puede suspenderlas, puede ampliarlas, etcétera, en ejercicio de los roles jurisdiccionales que tiene un juez cautelar en materia penal. Pero sí ha sido un avance importante el entender que cualquier autoridad puede establecer las medidas de protección, y aunque todo este principio de precaución, este tema del primer contacto no está en su tenor literal en la ley, pues este tema del primer contacto, de la urgencia, está precisamente en la Recomendación General 35 del Comité de la CEDAW, y además emerge del deber de la debida diligencia. Es decir, también van a tener que aplicar este deber de la debida diligencia que también ha sido explicado en la sentencia 17/2019-S2, y este tema de la importancia de la declaración de la víctima que ha sido desarrollado por la sentencia 353-2018-S2 de el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿sí? Entonces vean cómo hasta aquí tenemos un primer concepto de las medidas de protección, un carácter de urgencia en el primer contacto con la víctima, y no bajo el principio de certeza, sino más bien bajo el principio de precaución, que hace que solo con la denuncia pues deba operar la medida de protección. Y claro, me dirán, pero ¿cómo puedo yo dar una medida de protección si no tengo ningún respaldo? Pues el principio de precaución emerge del deber de la debida diligencia consagrado en la sentencia 17/2019-S2 y en los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Hemos tenido un último caso muy importante en la Corte Interamericana que ha ido construyendo de mejor manera el deber de la debida diligencia desde el caso Campo Algodonero versus México. Este último caso es del 2018 y se llama el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. Vean, la mayoría de los casos, México, evidentemente México tiene altos índices, realmente un patrón estructural muy fuerte de violencia contra la mujer. Entonces, ahí, por ejemplo, se establece este deber de la debida diligencia que alcanza no solo a la investigación, sino especialmente a las medidas de protección, que deben ser además inmediatas, deben ser eficaces. Entonces, todo esto que les digo responden precisamente al tema de la naturaleza de las medidas de protección enfocadas desde el deber de la debida diligencia. O sea, por eso les digo, y esto me lleva a otra reflexión muy importante antes de responder una pregunta interesante que nos hace Kim en el chat, en la cual, vean cuán importante es tener la especialidad, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer, por
ejemplo, el análisis del derecho desde una persona que trabaja derecho procesal penal, que entiende la norma procesal penal desde la igualdad formal, que la especialidad, ¿no? Por eso necesitamos funcionarios especializados en el Ministerio Público, necesitamos jueces especializados, necesitamos también personal especializado en los SLIMs, en las defensorías especializadas, porque además tienen que razonar desde el enfoque de género, desde el enfoque interseccional. Entonces, las medidas de protección además tienen que tener este carácter, y debo decir también que las medidas de protección tienen un carácter, la lista que la van a encontrar en la ley 1173 no es un catálogo cerrado, sino es un catálogo abierto. Dependiendo el caso, pues puede establecerse otras medidas que no estén en el catálogo, pero que en el caso concreto puedan ser necesarias. ¿Para qué? Para la protección reforzada de la víctima, siempre y cuando obviamente esa medida sea de conocimiento de la autoridad jurisdiccional en el plazo de 24 horas. Y Kim nos dice algo importante antes de que pasemos al tema de la investigación con perspectiva de género desde este deber de la debida diligencia que lo estamos descomponiendo. Kim nos dice: vemos que hay un vacío legal. ¿Quién controla su cumplimiento de las medidas de protección? Y si se incumple, nadie socorre a la víctima y ahí se siente que solo es un papel y su vida sigue en peligro. Gracias por la pregunta, Kim. Y es que aquí ya no tenemos que razonar en vacíos legales. ¿Por qué? Porque la violencia en razón de género, ya les he dicho que no solo se mira desde la ley, sino desde toda una evolución del derecho internacional de los derechos humanos, y precisamente aquí viene un rol de la interpretación y de la argumentación. Entonces, ¿quién tiene, o sea, las instancias promotoras de denuncias? Y claro, esto debería estar establecido, o sea, cuando se establece una medida de protección y se pone a conocimiento del juez cautelar, el juez cautelar debe ser el que ordene el seguimiento. No todos lo hacen. Y no puede decir, es que la ley no dice, no. Por ejemplo, las entidades promotoras de denuncia, los SLIMs, las defensorías de la niñez, tienen el deber de seguimiento y no pueden decir la ley no dice, hay un vacío legal, porque más allá de la ley existen obligaciones internacionales y todos estos deberes se los debe cumplir desde la debida diligencia. Entonces, pues el seguimiento, la recomendación general 35 es muy clara, es un estándar que forma parte del bloque de constitucionalidad, pues este estándar forma parte y es de aplicación directa. Entonces, las entidades promotoras de denuncias son las competentes para hacer la supervisión. Esto debería establecer el juez cuando haga control jurisdiccional, pero cuando no lo haga, ustedes ya saben, porque además la debida diligencia implica una actuación de oficio. Aquí no hay el principio dispositivo, ¿no? Como en materia civil ¿se acuerdan? En materia civil, el principio dispositivo establece que el juez debe hacer todo lo que la ley les dice y no, o lo que las partes les dicen. No pueden fallar ultra petita, extra petita. En violencia en razón de género, y si la abordamos y si la argumentamos por eso es que estamos explicando las medidas de protección desde el concepto del deber de la debida diligencia, que en esencia implica actuaciones de oficio, aunque la ley no lo diga, y a partir de eso vienen las construcciones progresivas, la aplicación de los estándares, y reitero, aunque la ley no lo diga, desde la Recomendación General 35, los SLIMs, las Defensorías de la Niñez, el CEPDAVI, el CIPLUC, que son entidades promotoras de denuncia y de acompañamiento a la víctima, pues son las encargadas de hacer el seguimiento y de ir informando periódicamente, precisamente para
reforzar mejor la medida de protección, para suprimir, para cambiar por otra mucho más eficaz. Y aquí es importante también que los SLIMs, pues las defensorías de la niñez utilicen, por ejemplo, los informes, los seguimientos siempre con una perspectiva de género, ¿no? Y a ese tema voy a abordar enseguida en el siguiente punto. Entonces, esa debe ser la interpretación, Kim, para precisamente darle a la norma más allá de la ley. Vean, por eso les digo cuán importante es interpretar no solo la ley, sino la ley debe ser argumentada, interpretada de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Ese es quizás uno de los mayores desafíos en violencia en razón de género, y ese es el desafío, por eso les decía cuán importante es generar servidores públicos con especialidad que utilicen todas estas herramientas, ¿no? Y justamente desde esa lógica, pues ya hemos visto, les vuelvo a repetir, el deber de la debida diligencia genera las 4 subobligaciones: la de prevención, la de investigación, la de sanción y la de reparación integral de daños. Entonces, en este concepto, ya hemos visto la de prevención, donde hemos visto las medidas de protección, pero aquí me gustaría ver otro tema importantísimo, muy relevante además en temas de trata y tráfico, lo que es el deber de investigación con perspectiva de género. Entonces, tenemos unas sentencias, estas sentencias del Tribunal Constitucional ya han materializado y sistematizado los estándares más altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, nuevamente me voy a remitir a la sentencia 17/2019-S2. ¿Por qué? Porque esta sentencia, la 17/2019-S2, establece el deber de investigación con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Desde la debida diligencia quiere decir que con la denuncia de la víctima, primero la víctima, la denuncia es el elemento esencial. ¿Para qué? Para que se inicie la investigación. ¿Quién debe iniciar la investigación? El Ministerio Público. ¿Necesita alguna prueba? Ninguna. ¿Necesita informe de los SLIMs? No. Y esto en cualquier tipo de violencia, incluida la psicológica, que en los últimos espacios dialógicos que hemos tenido estamos viendo que, por ejemplo, el Ministerio Público exige que el SLIM acompañe informe psicológico para admitir la violencia psicológica. Ese es un razonamiento sesgado, con sesgo de género. ¿Por qué? Porque el deber de la debida diligencia, de acuerdo a la sentencia 17/2019-S2, solo con la denuncia de la víctima, el Estado debe iniciar de oficio su investigación. ¿Qué quiere decir el inicio de oficio? Primero, que no le puede exigir ninguna otra prueba. ¿Y quién tiene el deber de recolección probatoria? No la víctima, sino más bien ¿quién? El Ministerio Público, y esto debo resaltar. Y en esa lógica, en ese sentido, pues con preocupación desde la academia vemos que el Ministerio Público suele rechazar denuncias o decretar sobreseimientos en el abandono de la víctima. Miren cómo es un círculo vicioso. La víctima va, denuncia, claro. Como no le han dado una medida de protección, lo más probable es pues que la víctima no vuelva nunca más, ¿no es cierto? Porque además en muchos casos está en situaciones de dependencia económica, de dependencia emocional. Esta frase muy famosa que ustedes que trabajan en el tema la han debido escuchar muy frecuentemente, ¿no? Que dice, ¿cómo vas a denunciar a tu marido, padre de tus hijos? ¿No? Entonces es el mismo entorno familiar el que genera más violencia, el que pone el que culpabiliza a la mujer cuando más bien inicia la denuncia, ¿no? En temas de trata y tráfico es mucho más complicado porque además es más complejo, son redes, son estructuras, por lo general además viene una cadena de amenazas que pone pues a la víctima en una situación de absoluta desventaja y absoluta vulnerabilidad
culpabilidad. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a pedir a la víctima que pruebe? ¿Quién tiene que probar? ¿Quién tiene la carga probatoria? La carga probatoria la tiene el Ministerio Público y precisamente esa carga probatoria hace que no pueda rechazar una denuncia por falta de prueba, por inactividad procesal de la víctima, ni fundar un sobreseimiento. Estas decisiones del Ministerio Público tienen sesgo de género y son contrarias al deber de la debida diligencia. Enseguida vamos a ver qué es lo que podemos hacer en estos casos. Entonces, vean cómo en el tema del deber de la debida diligencia, ¿quién tiene que exigir, por ejemplo, los peritajes? Hemos dicho que no es un delito gráfico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, con la denuncia de la víctima debe requerir peritajes psicológicos, informes psicológicos, es decir, otras herramientas probatorias, pero ¿quién las debe recolectar de oficio? El Ministerio Público, además asegurando, por ejemplo, la no revictimización y cumpliendo con todos los estándares desde esta lógica del deber de la debida diligencia. Pero también aquí voy a empezar con otro tema muy importante, que son las medidas cautelares, especialmente las de carácter personal, como por ejemplo las de detención preventiva, y muy especialmente en el tema del delito de trata y tráfico de personas. En ese sentido, tenemos tenemos unas dos sentencias constitucionales importantísimas para medidas cautelares, fundamentalmente en temas de la víctima, y efectivamente en cualquier otro delito en medidas cautelares hay que probar el tema de, como ustedes saben, la probabilidad de autoría y los riesgos procesales que se traducen en el peligro de fuga y el peligro de la obstaculización del proceso. Pero además, las medidas cautelares en violencia en razón de género y concretamente en trata y tráfico, las debemos analizar con perspectiva de género y el juez las debe valorar con perspectiva de género, porque además uno de los elementos esenciales que además el Ministerio Público es el que debe probar en las medidas cautelares, además es el tema de la situación de riesgo de quién, de la víctima, con mayor razón en temas de medidas cautelares de carácter personal. Entonces, el desvirtuar los riesgos procesales no solamente implican el tema tradicional de peligro de fuga o de obstaculización, sino el tema del peligro y el riesgo que pueda correr la víctima. Por eso tenemos dos sentencias específicas para el tema de detención preventiva en temas y que además abordan de manera específica el tema de trata y tráfico en la visualización de la particular situación de asimetría desde este enfoque de género y desde este enfoque interseccional de las víctimas. Tenemos concretamente la sentencia 358-2018-S2 y la sentencia 394-2018-S2. Entonces, esto es importante que los fiscales especializados manejen estos estándares más altos y también las entidades promotoras de denuncia, porque no se olviden que estamos en medidas cautelares, pero que hay que mirarlas con perspectiva de género, y en este ámbito la protección reforzada de la víctima es un deber que solamente hará que entonces se desvirtúen todos estos elementos a partir de entender que no hay riesgo para quién, para la víctima. Y también tenemos otra sentencia muy importante, que es la sentencia 353-353-2018-S2, que estamos, a partir de esta sentencia, se establece el valor de la declaración de la víctima. El valor de la declaración de la víctima, este valor para medidas de protección, para iniciar la investigación de oficio y además
en medidas cautelares de carácter personal, como por ejemplo la detención preventiva, como les decía, un elemento que hay que probar es el tema de la probabilidad de autoría en delitos de violencia sexual, incluido el de trata y tráfico de personas. En este caso, existe una presunción de autoría a partir de la declaración de la víctima. Claro, esto, si no lo analizamos desde la perspectiva de género, podría significar una herejía constitucional, pero más bien esta visión responde a una perspectiva de género, un análisis desde las asimetrías. Entonces, existe la probabilidad de autoría a partir de la declaración de la víctima en etapa preparatoria, y ese ha sido el gran avance que ha establecido la sentencia 353-2018-S2. Y a partir de este gran avance, pues tiene que venir toda una lógica de investigación con perspectiva de género y de protección reforzada de la víctima a través de las medidas de protección. Sigamos viendo. Luego el tema de todo lo que es la investigación, y también esta investigación con perspectiva de género tiene que concluir con una sanción. Eso es lo que manda este estándar de la debida diligencia, y por eso es que también es importante señalar que en todos los delitos de violencia en razón de género, por ejemplo, no procede la suspensión condicional de la pena. ¿Por qué? Porque, y aquí tenemos un estándar más alto en la sentencia 721-2018-S2, porque tenemos desde un enfoque de género, la ley 348 establece lo que se llama las sanciones alternas, que además tienen una lógica de justicia restaurativa y que desde una perspectiva de género deben ser abordadas. Entonces, el Estado no solo debe cumplir sus obligaciones con la prevención, con la investigación con perspectiva de género, sino que en casos en los cuales se evidencie violencia en razón de género debe sancionar, pero debe sancionar con perspectiva de género. Y finalmente, el deber de estas obligaciones, desde el deber de la debida diligencia, concluye en una de las cuartas obligaciones, y ya con esto voy cerrando el debate, que es la reparación integral de daños. Entonces, en todos los casos de violencia en razón de género, además, no solo deben concluir con una sanción, sino que debe procederse a la reparación integral de daños. Y en la reparación integral de daños tenemos una sentencia importantísima que la quiero resaltar porque esta es la sentencia que debe ser utilizada por los SLIMs, las defensorías de la niñez, todas las instancias promotoras de denuncias y también el Ministerio Público, ¿no? Tenemos la sentencia 19-2018-S2. ¿Qué quiero decir? Pues esta sentencia, la 19-2018-S2, es una sentencia tan importante porque establece que la acción de libertad no solamente procede en relación a la vida, sino que amplía la acción de libertad para todos los actos u omisiones que impliquen vulneración al deber de la debida diligencia cuando estamos hablando de violencia en razón de género. Entonces, por ejemplo, contra rechazos de denuncias, contra sobreseimientos, cuando no se aplica una medida de protección o cuando cualquier derecho de la víctima de violencia en razón de género se vulnera, entonces en estos casos opera la acción de libertad. Miren cómo siempre teníamos la lógica del amparo constitucional, pero el amparo constitucional tiene una fase de admisibilidad, requisitos de forma, causales de improcedencia arreglada, es decir, tiene mayores ritualismos. En cambio, la acción de libertad primero en estos casos, de acuerdo a la 19-2018-S2, no necesita el cumplimiento de la subsidiariedad excepcional, es decir, no hay que agotar ninguna vía, no hay que apelar, no nada, sino que para la protección de la víctima procede de manera directa. Pero además esta sentencia es la que en el ejercicio del control de convencionalidad por primera vez asume lo que se llama la doctrina de la reparación integral de daños, que incluye la reparación integral de daños desde los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Varios conceptos importantes. Primero,
la restitución del derecho. Luego, el daño material. El daño material implica daño emergente, lucro cesante. Luego hablamos del daño inmaterial. En daño inmaterial podemos hablar del daño moral, hablamos del daño al proyecto de vida, del daño familiar. Pero también hablamos de medidas de rehabilitación, como por ejemplo tratamientos psicológicos. Hablamos también de medidas de satisfacción, las cuales el Estado, por ejemplo, establezca la vulneración de un derecho, es decir, es una sanción, es una reparación moral, también las medidas de satisfacción, y también utilizamos las garantías de no repetición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero versus México, estableció que la reparación integral de daños a víctimas de violencia en razón de género debe tener un enfoque transformador, es decir, no solamente debe mirar al caso concreto, sino que puede asumirse desde el mandato del juez vía reparación integral de daños un cambio, es decir, cambios en políticas públicas, en medidas destinadas a que esa vulneración no vuelva a realizarse. Les decía que la sentencia 19-2018-S2 es una sentencia que por primera vez, además en acción tutelar, el Tribunal Constitucional asume la doctrina de la reparación integral de daños. Les invito a leerla, es una sentencia preciosa, además en temas de violencia en razón de género, y solo voy a concluir señalando que esta sentencia, el año 2018, justamente ustedes saben que en el órgano judicial hay un comité de género y hay un concurso de las sentencias con perspectiva de género. A nivel del Tribunal Constitucional, esta, la 19-2018-S2, es la que ha ganado ese concurso con perspectiva de género, porque justamente el ampliar la acción de libertad para la violencia en razón de género y el aplicar toda la doctrina de reparación integral de daños ha sido y ha significado un gran avance en materia constitucional.